Hola a todo mundo en la hora en que nos vean. El día de hoy, para continuar con nuestra serie relativa a la espiritualidad y el paisaje, o al paisaje abordado de diversas disciplinas filosóficas, espirituales y existenciales, eh, nos acompaña una invitada que para la mayoría de nuestros acapanautas no requiere mayor presentación, la arquitecta paisajista Adriana Díaz Camaño, a quien damos la palabra. Sea muy bienvenida, arquitecta. Muchísimas gracias, profesor Novelo. Muchas gracias a Campa por la invitación para participar en esta ocasión, que aprovechando, lo estamos grabando en vísperas del miércoles de ceniza y de que inicie la temporada de Cuaresma, y vamos a comentar, vamos a hablar acerca de algunas de las plantas que tienen relación y han significado, han formado parte de los símbolos de la religión católica de muchos de los cristianos hasta el siglo XVII, pero particularmente esta tradición se ha alargado en el mundo de los católicos. Entonces, lo primero que yo quisiera hablar a todos ustedes es que la vegetación tiene una existencia de lado, la vegetación y la jardinería, tan larga como la historia de la humanidad misma. Si nosotros nos vamos al Génesis, a las primeras lecturas de la Biblia, vamos a encontrar esta descripción en el Génesis de cómo nace la vida a través de Adán y Eva, pero curiosamente esto es en un jardín paradisiaco, en el cual ellos tenían al alcance de la mano cualquiera de los frutos, había animales preciosos, era un verdadero vergel extraordinario y en la descripción misma del Génesis narra cómo hay dos ríos o dos fuentes que cruzan al centro del camino. Todo esto antes de, ya sabemos, la manzana prohibida y demás. Y esto es muy interesante porque si lo vemos a nivel histórico, y esto es un dato que se ha realizado por diferentes corrientes, parece que todo esto hace alusión a donde nacen estas creencias religiosas que son entre Mesopotamia y Egipto, es decir, el mundo antiguo. Y el Génesis lo que relata es este jardín del Edén con dos fuentes de agua que se cruzan, que no representan más que el río Tigris y el río Éufrates propios de Mesopotamia. La cultura mesopotámica, como saben, fue famosa por los famosos jardines, que hay algunos arqueólogos que piensan que no era un distintivo solo, sin manera como tenían los asirios, caldeos y babilonios de refrescar sus viviendas, y algunos historiadores piensan que nace aquí la tradición de los primeros parques públicos. ¿Pero esto a qué se debe? ¿Será porque vivían en desiertos? Y todos sabemos que en el desierto la sombra de un árbol es algo extraordinario. Y como tal, es en esta cultura donde se hallan las muestras representativas más antiguas del árbol de la vida. Esto es muy interesante porque para esta cultura antigua, el árbol representaba el intermediario entre el cielo, entre lo divino, y lo terrenal, el hombre. Así que el árbol sagrado de la vida está presente desde hace más de 10.000 años, y este mismo árbol va a ser nuevamente manifiesto también en los egipcios. Pero ojo, si ustedes ven aquí esto que es un jeroglífico del árbol sagrado de la vida, se van a dar cuenta que lo que está representando es a las palmeras. Ustedes recuerdan parte de la época de la Cuaresma, cómo se festeja y qué relación tiene con las palmas. Bueno, pues la palma es un elemento muy importante para el mundo de los egipcios porque representa la leyenda del ave fénix, aquel ave que renace de las cenizas. Y cuando nosotros vamos y asistimos el miércoles de ceniza a la iglesia a tomar ceniza de las palmas quemadas, estamos haciendo una alusión a esa ave que renace de las cenizas. Es decir, las palmeras representan la victoria por sobre la muerte y la vida
eterna. Dentro de esta cultura y dentro de toda esta serie de pueblos que se consideran de origen mediterráneo porque se desarrollan alrededor, por supuesto que tenemos que mencionar el olivo. Ustedes piensen que son unas culturas que se desarrollan particularmente hacia el sur del mar Mediterráneo en condiciones semidesérticas. Y tener árboles como el olivo, que permiten frescura, que dan unos frutos deliciosos y que además de estos se extraen aceites, pues el olivo va a representar la prosperidad y la protección hacia el futuro, al igual que los higos. Ustedes, y me regreso nuevamente al tema del Génesis. Se dice que Adán y Eva cubrieron sus partes genitales con la hoja de la higuera. Y el higo para el pueblo israelita representa la abundancia, pero además la fertilidad sexual hacia otros. Hay otros frutos muy interesantes como son las granadas, que representan la belleza, la concordia y la estabilidad. Y este fruto es muy interesante porque no me dejará mentir más de un neurólogo que es ahora, o psiquiatra, que es ahora uno de los frutos con los que se está probando contra las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad. Así que ciertamente sí, las granadas representan la estabilidad. Ahora, tenemos aquí otro fruto, pues gustado a nivel universal y que se desarrolla en diferentes regiones y que es el fruto prohibido, el manzano. El manzano representa belleza, representa inmortalidad, pero también representa el pecado. Y pensemos no solo en Adán y en Eva, sino en cuántos problemas nos han acarreado las manzanas a lo largo de la historia, como la misma Blancanieves o Helena de Troya. Entonces, justamente por eso es que la manzana representa pecado, representa algo malo, y aquellos que gusten de la botánica y la taxonomía recordarán que el nombre científico de los manzanos es el malus, es decir, aquello que es malo. Afortunadamente, esta concepción con el tiempo ha cambiado y sabemos ahora que es un fruto delicioso. Hay un árbol propio del Mediterráneo que tenemos que tener presente todos los que vivimos del trópico de Capricornio hacia el sur de Latinoamérica, y es el árbol de Judas, el Judas Tree, que es muy frecuente en ciertos países alrededor del Mediterráneo. Es un árbol de una expresión floral extraordinaria, pero curiosamente es el árbol que representa algo malo, porque se dice que cuando Judas traicionó a Jesús, al día siguiente apareció ahorcado justamente en uno de estos extraordinarios árboles, que en México podemos verlo a partir de estados como Nueva León, Chihuahua, muy al norte. Requieren de condiciones de frío y condiciones de sol muy específicas. Ahora vamos a una planta que por supuesto me encanta y que la abeja misma he seleccionado esta fotografía con la abeja ahí directamente, y que tiene que ver con la flor del almendro. El almendro representa, sí, toda la floración de la primavera, porque son de las primeras plantas que florecen en los días de marzo en Europa, y representa también fertilidad, como esta abeja que está llegando a polinizar estas maravillosas flores. Entonces, las almendras representan algo santo, están relacionadas, vinculadas con la Virgen María, y representan también fertilidad. Y a partir de aquí, ustedes pueden ver esta imagen de lo que se llama un arco ojival en una catedral del gótico que está inspirado en las almendras. Y nuevamente hay algunos santos dentro del arte medieval que se representan o con una aureola de forma ojival o dentro de una almendra misma. Y esto tiene que ver con la relación maravillosa de la Virgen María y su fertilidad.
cómo da luz. Entonces, es muy curioso porque además, si nosotros ahora, varios milenios después y con las técnicas de la ciencia actual, vamos a ver que las almendras efectivamente hay estudios que han comprobado que ayudan a la fertilidad, ya que fortalecen tanto a los ovarios en mujeres como los conductos seminales en los hombres. Y quizá por eso es que a las muchachas, a las jóvenes que se iban a desposar, se les daba desde la época medieval una dieta rica en almendras, deseándoles que fueran mujeres fértiles, que cumplieran con una de sus obligaciones frente a lo que se consideraba la iglesia cristiana. Ahora, esta iglesia cristiana, y cuando digo cristiana me estoy refiriendo hasta el siglo XVII, que va a haber una bifurcación, como todos sabemos, y que nace en los pueblos protestantes gracias a Lutero. Pero todavía en este momento hay creencia de algunas acacias como son estas, que luego además van a reaparecer todos estos mitos y leyendas en América, con estas plantas semidesérticas, pero que a través de sus espinas han encontrado algunas veces la representación de la cruz y en otras ocasiones han hecho alusión a la corona de espinas de Jesús en el Calvario. Vamos ahora a otro árbol y es un árbol extraordinario. Sí, todos ustedes saben qué es y es un roble. El roble sabemos que su nombre genérico en latín es el robur, es decir, aquello que es robusto, que es fuerte, que representa eternidad. Y quizá precisamente por esto es que sea representativo del pueblo de Israel el encino de Mamre, como aquello que representa el pueblo elegido para la eternidad y que llega hasta nosotros y es muy adoptado en las culturas europeas, que son países ricos en encinos, y llegará tanto a Norteamérica y México también, que son países con varias especies nativas de este árbol. Ahora vamos a ver el pino, que con esta forma cónica nos recuerda aquella remembranza del mundo de los mesopotámicos, que recuerden ustedes, les decía, el árbol es sagrado, porque es el gran intermediario entre lo divino y la tierra. Y el pino tiene esta forma que representa la vida espiritual, la vida eterna, pero además a la Santísima Trinidad. Entonces, podemos verlo que aunque es una tradición que en un principio fue pagana, es de las culturas muy del norte septentrionales de Europa, o sea, para ellos mismos, para estos pueblos que viven gran parte de su vida cotidiana en la nieve, pues los árboles, los pinos son, o todas las coníferas son estos árboles que se mantienen verdes todo el año y por eso representa la vida eterna. Pero además tienen estas magníficas semillas de los pinos que la misma Iglesia Católica lo reconoce como un símbolo de esperanza, de la vida secreta y la humildad que debemos de tener dentro de nuestra vida cotidiana y como la familia misma, porque a partir de todos y cada uno de estas partes de la piña del pino es donde nace la vida futura de otras especies. Ahora, he hablado mucho de cómo el pueblo mesopotámico y el pueblo egipcio brindan una serie de tradiciones y cultos de ciertas plantas que se van a reflejar en los valores y simbolismos del catolicismo. Pero existe también la parte grecolatina y probablemente una de las primeras plantas son los acantos, que para el mundo mediterráneo y dado que nacen en condiciones adversas, podríamos considerarlas, porque nacen en medio de la sombra, con poca agua. Bueno, pues representa la perseverancia del mundo católico y de sus creencias. Y justamente por esto están representadas desde los griegos en las columnas jónicas, pero también en el mundo de los retablos del mundo de la Iglesia Católica van a estar presentes. Ahora, todo esto nos da pie a hablar de los jardines y de los jardines medievales. Recuerden que el medievo, que dura poco más de 10 siglos, en algunos países de Europa más, en otros menos, pues
Hacia el medioevo tardío reaparecen los jardines gracias a la presencia de Alejandro Magno, que es un personaje muy importante en la historia europea, ya que logra estabilizar muchas de las incertidumbres políticas de ese tiempo, y Alejandro Magno era un diletante de los jardines, los disfrutaba verdaderamente. Y se atribuye en este momento a la jardinería la presencia de María. ¿Por qué? Por a través de flores como estas. Las flores y muchas de las plantas que vamos a conservar dentro de nuestra tradición de simbolismo para el mundo de los cristianos y particularmente de los católicos, tiene que ver con los poderes curativos de ciertas especies. De la rosa se obtenían varias sustancias para la medicina y se ve en las rosas el poder curativo de María. De hecho, hay algunas narraciones que se dicen que cuando alguno de los soldados que combatían en las cruzadas moría en batalla, se depositaba una rosa de color rojo representando el amor de María por Jesús. Así que cuando a ustedes les regalen una rosa, ya sabemos de dónde viene esta tradición. Y aquí quiero además señalar que este gran gusto que llega hasta nuestros días por las rosas, no solo como la planta del amor, sino como la reina de los jardines, me atrevería yo a decir, viene desde también Carlos Magno, que era un gran diletante, disfrutaba las rosas, y esto además, por supuesto, por su aroma. Ahora vamos a otra planta aromática, que es la flor de la azucena, y que ustedes la tendrán presente porque está en las manos de la Virgen María, pero también en las manos de San José. Y esto obedece a que la azucena representa la pureza y la inocencia. De hecho, de esta planta y los lirios que los voy a representar en un momento más, se desprende la flor de lis que ha representado a varias de las cortes europeas en diferentes momentos de los estadios históricos, y tiene que ver con la pureza del linaje. Antes hablaré de una intermediaria que es el nenúfar, que no es apenas tocado por la religión, sin embargo, muy tocado desde Egipto y por el mundo islámico, y tiene que ver aquí con la pureza, con el tema de la inmortalidad, con la capacidad de renacer, pero además son flores que nacen en medio de aguas lodosas y que, sin embargo, por características moleculares extraordinarias, jamás se llegan a ensuciar de lodo, siempre se ven blancas y la más de las veces son flores fragantes. Así que representan siempre esta capacidad de renovación y de purificación. Y para algunas de los pensadores de la Iglesia Católica lo retoman también como un simbolismo de pureza. Dudé mucho en poner esta imagen, pero me parece extraordinaria. Y bueno, aunque no se toque mucho por la religión católica, quiero decir aquí que hay partes de las descripciones de los ritos funerarios del mundo egipcio, que muchos heredan al mundo de los católicos a través de los israelitas, del pueblo israelita. Era una planta que se utilizaba en sus ritos funerarios por los aromas, pero además porque tiene sustancias narcotizantes, que de pronto, bueno, son que más de un deudo quisiera utilizarlas en los momentos de más dolor. Sin embargo, volvamos a otra parte que a mí me encanta y que son los lirios, y que cada vez que veo esta flor multicolor que representa, además es la reina de la primavera en Europa, piensen que en Europa ahorita todavía tienen muchos de los países un frío con algo de nieve y frío importante. O sea, es algo muy contrastante con los que tenemos la gran oportunidad de vivir en estos países tropicales donde el sol nunca se oculta y donde tenemos flores multicolor casi todo el año. Para ellos no. Para ellos los lirios representa la primavera, representa el renacer, representa la alegría y representa también la abundancia. Entonces, esta frase que he puesto de San Mateo me parece extraordinaria en su versículo 6, que dice que mirad los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse, y yo les aseguro que ni el mismo Salomón
es vestido con ese esplendor de ellos. Es una frase preciosa que si vemos la imagen de la izquierda, pues entendemos que es muy bien justificada. Ahora, vamos dentro de estos rituales y vamos con algunas de las plantas un poco malignas, que son los dos siguientes casos que voy a aprovechar a mencionar, que es la flor de la mandrágora, que ustedes, si ustedes han visto las películas de Harry Potter, están muy presentes, porque en mi opinión, Harry Potter y mucho de lo que hace alusión es a lo que llaman algunos historiadores la etapa prerrafaelista, que lo que quiere el siglo XIX es volver a la época medieval, que muchos consideran una época de gloria para la época de la Iglesia Católica. Y la raíz de la mandrágora o la mandrágora, lo que se utilizaba era la raíz, a la cual por esta forma tan extraña que tiene, que ustedes pueden ver en la imagen de la litografía, pues pueden ver que puede asemejar los cuerpos de algún humano. La mandrágora tiene muchos usos medicinales, pero entre otros, curiosamente puede servir tanto para la fertilidad como ser abortiva. Entonces, por esto es una de las plantas condenadas, la mandrágora, porque en la época medieval no necesitábamos lo que ahora hay tanto que son los anticonceptivos, no, se buscaba la recreación de la vida, ¿no? Y este mismo, por ejemplo, este cardo, que es una flor que nace del espino, también es entrevista en la Iglesia Católica con una mirada un poco dubitativa, porque así como hay la leyenda de que la Virgen María, en uno de los momentos en que tiene que escapar, amamanta al niño Jesús protegida por esta flor, bueno, pues hay otra serie de leyendas por sus espinas desafortunadas. Ahora, ¿qué hay en relación al mundo latinoamericano, al mundo tropical? Pues también hemos aportado algunas flores para la veneración y el culto de la Iglesia Católica. Y esto, por ejemplo, es la flor de la pasión, la flor de la pasionaria, la pasiflora, que recibe este nombre porque cuando los misioneros evangélicos arriban en el siglo XVI a los países tropicales, encuentran esta maravilla y describen en esta la pasión de Cristo. Esta aureola con estos sépalos en lila, espero no equivocarme técnicamente con el nombre botánico de cada una de las partes, representan la corona y van por ahí, hay zarcillos, la corona, la cruz, que van hablándonos de la pasión de Cristo. Así que de aquí el nombre. Sin embargo, y me remito ahora a los dos últimos elementos más importantes y quizá más representativos de toda la Iglesia católica, y es el trigo. Que el trigo junto con la cebada representaron los principales alimentos de los pueblos mediterráneos. Hasta la fecha son muy importantes y de aquí representa la buena semilla. Ustedes recuerdan aquella parábola de del trigo y la cizaña y cómo hay que saber separarlos y valorarlos a cada uno de estos, porque el trigo representa la buena semilla, representa el alimento al futuro, pero representa también el renacimiento. Hay que dejar caer algunos de los frutos secos del trigo para que la planta vuelva a renacer. Y junto con estos, y ya en las postrimerías de esta plática, vamos a hablar de la vid, que la vid es un cultivo que se da también desde el mundo de los egipcios, tanto mesopotámicos como egipcios, conocieron varias de las bebidas etílicas que hasta el momento se utilizan, como el anís, el vino, la cerveza, y la vid representa lo que es la fuerza y el sustento de la vida. Y esta es otra tradición desde la época de los egipcios. Piensen ustedes que hay, se dice que, por ejemplo, las pérgolas, que es un elemento arquitectónico que permite el paso de la luz y el paso del aire filtrado, pues se desarrolló en el medio de los egipcios, donde a través de ellos se cultivaban las vides y se permitían que se desarrollaran sobre los pergolados. Así que desde ese momento viene la tradición de la vid como sustento de vida y como fuerza. Y qué mejor que rematar o finalizar esta charla con aquello que dice: no soy la vida verdadera y mi padre es el labrador, de Juan
en su versículo 15. Así que cuando vean la vid, el olivo y el trigo, piensen en estos símbolos que tienen varios miles de años y que tienen relación con esta época, en su gran mayoría, que vamos a empezar para el mundo de los católicos a partir de mañana, miércoles 2 de marzo, que representa el inicio de la Cuaresma a partir de la imposición de la ceniza. Muchas gracias. Y bueno, aquí están mis datos por si alguien quiere contactarme. Y quedo ahora a reserva si tienen alguna pregunta que elaborar. Arquitecta, puesto que la sesión esta será grabada, pues no tenemos participación del público ahora, pero le comento que en todas las intervenciones de otros invitados nuestros, representantes de otros credos, siempre, como ocurrió hoy, ha habido enfoques originales y muchos puntos de coincidencia, ¿sí? Entonces, esta presentación que ha hecho usted me parece tan bien lograda que también yo cambiaré la dinámica aplicada en las otras entrevistas de hacer la pregunta y solicitar la respuesta. Le comentaba a usted antes de grabar que generalmente las preguntas son ya contestadas en la exposición del invitado. El cambio que haré el día de hoy será conducente a, puesto que usted se centró de una manera muy interesante en los símbolos y en los ritos católicos, leer el cuestionario de 10 preguntas que preparamos y aplicamos a todo el mundo para no contestarlas de una en una, sino más bien entrar a una conversación en la que yo quisiera retomar algunas aportaciones primordiales de su bella exposición. Gracias. Antes de ir al cuestionario, doctora, arquitecta, quisiera comentar algo o agregar algo. Bueno, pues que espero que lo disfruten y que espero que vean la vegetación más allá de lo tácito, de lo inmediato, sino que pensemos que mucha de la selección de nuestra jardinería y de nuestros ritos en los diferentes credos religiosos tienen una historia a veces de miles de años y que precisamente por eso nos hermana con ciertas religiones, están presentes. Les ofrezco una disculpa, hay un altavoz por ahí funcionando, espero que no cause mucha interferencia auditiva en la grabación de este programa. Bien, pues arquitecta, la primera de las preguntas del cuestionario invita al ponente a, para quien no la conociera, hacer una sinopsis de la religión o filosofía en cuestión, que en el caso que nos ocupa hoy es el catolicismo, ¿sí? Si usted quiere decir algo a ese respecto, pues que crea necesario para quien no sea católico, pues creo que podremos hacerlo, pero daré lectura a las siguientes 9 preguntas. La segunda es, ¿cuáles son sus convicciones respecto a la naturaleza? Es decir, cómo es la percepción de la naturaleza desde la óptica católica en este caso. La tercera pregunta es, ¿qué valor tiene la naturaleza para esta religión? La cuarta va encaminada a qué significa el paisaje para esta vía espiritual. La quinta, ¿qué relación tiene el paisaje con esta religión, en este caso el catolicismo? La sexta es relativa a si existe un paraíso con elementos de la naturaleza, en la religión o en el estilo de vida que se esté tratando. La séptima está enmarcada o fundamentada en algo que usted disertó amplia y deliciosamente en su ponencia, que son los símbolos, ¿sí? Justamente algunos como los que usted mencionó, el símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, la flor de la vida y la manzana de la discordia. La octava, que es una pregunta genérica a todo mundo, es si podríamos asumir un paisaje metafísico o divino. La novena es algo en lo que sí creo que podremos entretenernos un poquito más ya al final de la plática, que es la aplicación a nuestra vida cotidiana,
a nuestras relaciones sociales, productivas, etcétera. Y la 10ª, pues es un tema libre, ¿verdad? Entonces, a reserva de que usted quiera obviarlo, pues le invitaría para quien no sea católico, que no debe haber muchos que no tengan una noción del catolicismo entre nuestros oyentes, como si habrá muchos que no la tengamos y algunas otras filosofías o religiones de gente que hemos entrevistado, pues que quisiera hacer usted alguna sinopsis de lo que en esencia es la fe católica. Bueno, la fe católica se considera una de las religiones de mayor distribución en el mundo. De hecho, la Iglesia Católica probablemente sea una de las más importantes, al grado tal que pues el Papa, que es la cabeza de la Iglesia, se conjunta y tiene, si no una voz política, sí hace muchas veces un llamamiento a los políticos. Tanto es así que queda constatado cuando presidentes o reyes van a visitarlo. Ha tenido además una importancia histórica fundamental. ¿Qué es la Iglesia Católica? Bueno, en este devenir de más de 20 siglos de historia, que inicia con la cultura de los judíos y que es transformada a partir del nacimiento de Jesús, lo que busca es el amor y el amor al prójimo. Entonces, esto es muy interesante cómo se va manifestando, porque nace como un ideal y es un ideal que además diferentes filósofos van a retomar una y otra vez a lo largo de la historia. Podemos hablar desde Lord Byron, ¿no? Que nace en el siglo XVIII inglés, pero podemos hablar también de un Tomás Moro, podemos hablar de los ideales de los evangelistas que llegan a la Nueva España, a renovar toda esta fe. Podemos hablar inclusive del caso de algunos grupos dentro del cristianismo, de esta escisión que hablábamos en el siglo XVI, cuando se dividen y nacen los protestantes y que no encuentran este idealismo en Europa y migran hacia otros países, como es el caso de los menonitas que llegan al sur de Estados Unidos y luego pues se arraigan aquí en el norte de México, pero como ellos hay bastantes otras sectas, así como grupos protestantes diversos en Europa, ¿no? Es probablemente, y gracias al poderío del Imperio Español del siglo XVI, que se expande a prácticamente todo el mundo. Ahora es muy interesante esta pregunta que refieren ustedes en relación al paisaje y a la naturaleza, y me voy a referir aquí al mundo judío, porque como cualquier cultura o civilización antigua, podríamos hablar sí ya de civilizaciones, porque estamos hablando de las primeras ciudades, son ciudades que dentro de sus premisas que tenían que tener, era que se podía labrar y trabajar el campo 5 o 6 meses al año, pero que había que representar un mes de descanso para que la naturaleza se regenerara. Es decir, desde el momento de las culturas antiguas hay esta serie de consideraciones y hay un libro que es editado por el Fondo de Cultura Económica que se llama La Ecología de los Pueblos Antiguos, no recuerdo ahorita el autor, pero que va Huygens. mencionando. ¿Mande? Huygens. El autor es Huygens y es un libro delicioso, muy ameno. Es un libro delicioso, sí, porque además hay una parte de este libro donde narra, decía, ustedes imaginen que viajan por el mar Mediterráneo y de pronto se van aproximando a las costas de Grecia, ¿no? Y los reciben esta imagen de los acantos y de los olivos, pero también de hojas como el laurel, hojas aromáticas, ¿no? Decían, bueno, y retoma nuevamente, los griegos también tenían este respeto a Gaia, se debía de trabajar y de labrar la tierra, pero había que darle un descanso. Entonces, esto es parte de lo que van, de estas dos vertientes de pensamiento que se van infiltrando hacia el pensamiento del pueblo de los cristianos, que había que labrar, pero había que también respetar y dejar. Es decir, hay una cultura de respeto. En realidad esto se transforma dentro de la mirada no diría solo del pueblo católico, sino de la mirada europea o del mundo
septentrional a partir de la Revolución Industrial. Se piensa muchas veces que solo las culturas prehispánicas o las culturas muy alejadas del catolicismo eran los únicos que respetaban el campo. No, ha habido una transformación histórica. Y en este sentido también hay una transformación de la conceptualización del paisaje. O sea, un paisaje que se dice, por ejemplo, y ya hay referencia a los jardines, se dice que se define el jardín en el momento en que desde el pueblo mesopotámico en los vergeles se empiezan a establecer bardas o límites, que ahí es cuando nace un término que no recuerdo ahora, pero que hace referencia al origen de la palabra jardín. Es decir, tenemos un gusto por la jardinería, por el paisajismo y también por la apropiación del paisaje, ¿no? Como yo les mencionaba, en el pueblo mesopotámico, que es uno de los grandes fundadores del origen del pueblo judío, es donde se piensan los arqueólogos que nacen los primeros parques como una manera de beneficiar contra el clima del desierto. Pero por parte de los egipcios también hay tradiciones muy añejas, ya que los primeros grandes trasplantes, y estoy hablando de árboles adultos, se hacen a Egipto para llevar algunas maderas preciosas, odoríferas. Inclusive estoy recordando una que proveía, que servía, no recuerdo ahorita el nombre, pero servía como una planta aromática de cocina, ¿no? Y pensemos que los mismos egipcios son también los que empiezan a reforestar en el delta para evitar las grandes tolvaneras del desierto. Así que todas estas tradiciones las vemos plasmadas y vemos cómo se recopilan en esta tradición del jardín del Edén. Todos los pueblos antiguos, y esto se va a repetir en prácticamente todas las culturas del mundo, tienen una apreciación por la naturaleza y por el paisajismo. Y no es solo en un sentido de ornato, sino tiene que ver también con una apreciación de los poderes, de los valores alimenticios de las plantas, pero además de los valores curativos, como lo mencioné con anterioridad. Muy bien, arquitecta. Pues mire, yo tengo aquí una serie de notas que comienzan con los símbolos, incluyendo los símbolos patrios. Por ejemplo, Israel tiene como árbol nacional al olivo. Y toda esta explicación que usted hizo de cómo se retoma el significado, el sentido, la utilidad y el aspecto incluso estructural de diferentes plantas o elementos vegetales, y se aplica incluso como motivos fitomorfos a la arquitectura. Y pues algunas características distintivas del catolicismo, como los ritos, la Eucaristía, etcétera, o esta noción o esta figura de la Virgen María, la Santísima Trinidad, etcétera, ¿sí? También hizo alusión usted a varios personajes históricos como Carlomagno, como Lutero y como Santo Tomás Moro, que para quienes no son católicos o no identifican a Tomás Moro como un escritor, ¿verdad? Vale la pena mencionar que es el santo patrono de los políticos y que escribió ese famoso libro llamado Utopía, ¿verdad? Por razones técnicas, arquitecta, tendremos que hacer una pausa, pero pues estos son algunos de los tópicos que vienen a colación a través de su exquisita presentación y retomando pues la guía de cuestionario que tenemos. Antes de despedirnos momentáneamente, ¿gusta usted hacer un comentario de cierre? No, ninguno, solo que disfrutemos mucho la vegetación, porque además tenemos la gran ventaja en México de que pues estamos viendo renacer a la vegetación, a las flores, así que a disfrutarlas en este espacio. Muy bien. Entonces, continuamos con la segunda parte. No nos despedimos. Muchas gracias.